quiero invitarle a una jornada esta semana, o este día más bien dicho, a una jornada en el último día que el Señor Jesús tuvo vida en esta tierra, en el viernes de crucifixión, un viernes que sin duda refleja y encierra todo el amor y toda la misericordia de Dios. Y quiero hablarles de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Estas últimas palabras que el Señor pronuncia tienen una gran lección espiritual. Estas últimas 7 palabras encierran un gran tesoro para la vida cristiana. Porque déjeme decirle, fue un hecho que Cristo murió, amén. Fue un hecho que el viernes fue un viernes de dolor, un viernes de muerte, fue un viernes de agonía. Fue un viernes donde parecía que todo estaba perdido. Pero déjeme decirle, a pesar de todo, fue un viernes de victoria. Y la primera palabra que el Señor menciona en la cruz, una de esas últimas 7 palabras, la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34. El Señor Jesús ya estaba en la cruz, el Señor Jesús ya había sido crucificado, y en medio del dolor, en medio de las acusaciones falsas, en medio de las traiciones, en medio de los golpes, en medio de los maltratos, el Señor exclama a gran voz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera palabra que el Señor menciona en la cruz es la palabra de perdón. Sin importarle al Señor su sufrimiento y sin importarle al Señor su agonía, el profeta Isaías había dicho de él: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Cuando el Señor tenía la autoridad para clamar a la multitud de ángeles para que vinieran a liberarle, cuando el Señor tenía el poder para que el ejército del cielo apareciera en escena y acabara con los enemigos del Señor, dice la palabra del Señor que Él prefirió callar. Él prefirió guardar silencio. Qué difícil es callar cuando todos nos acusan. Qué difícil es callar cuando todos nos maltratan. Qué difícil es callar cuando la situación es falsa en contra nuestra. Pero aquí en esta palabra el Señor Jesús nos enseña a tener templanza. El Señor Jesús nos enseña a tener paciencia. Y en medio de la humillación que vivía, el Señor prefirió perdonar. El Señor mostró su misericordia. El Señor mostró su amor. A pesar de que le insultaban, a pesar de que le humillaban, el Señor nunca habló una palabra para maldecir a nadie. Él siempre habló bendición. Él siempre habló victoria. Dice la palabra del Señor que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuánto nos amaba el Señor, cuánta misericordia el Señor tenía, que prefirió negarse a sí mismo, que prefirió humillarse a sí mismo. Pero déjame decirle, el hecho que el Señor Jesús se hubiese humillado, el hecho que el Señor Jesús hubiese preferido perdonar, no quiere decir que el Señor no tuviera un lugar grande en la historia bíblica, porque dice la Biblia que al que se humilla, Dios lo levanta. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él pidió perdón para los que lo atacaban. Déjame decirte, hermano, amigo que está
a los que nos ofenden. Es difícil, es muy pesado, no es nada fácil, pero déjeme decirle, no podemos permitir que nazca el resentimiento en nuestras vidas. El Señor perdonó a sus ofensores y nosotros también podemos perdonar a los que nos ofenden. Pero déjeme decirle una cosa, iglesia. El que el Señor haya perdonado a sus ofensores no quiere decir que sus ofensores no obtendrán su recompensa. Dije, los ofensores obtendrán su recompensa, porque dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que cuando el Señor venga como un guerrero, cuando el Señor venga con su espada en su mano, los que le traspasaron, los que se burlaron, aquellos que le atormentaron, van a temblar de miedo, porque ahora el Señor vendrá a juzgar la acción de cada hombre y de cada mujer que le blasfemó. Yo te puedo decir, iglesia, tú y yo podemos perdonar a través de Cristo. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha maltratado, perdónalo, entrégaselo en las manos del Señor, saca el resentimiento de tu vida, porque el Señor recompensa a cada persona por sus acciones. Esta es la primera palabra. La segunda palabra la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43, y dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de salvación. El Señor Jesús fue crucificado en el monte Calvario, en el monte Gólgota. Y dice la palabra del Señor que a su derecha y a su izquierda, a cada uno de sus lados, pusieron a dos ladrones, dos malhechores, dos malvivientes que gastaron su vida haciendo maldades. Y en medio de ellos estaba el Señor Jesús, como diciéndole al mundo, el peor de lo peor está en medio de estos dos. Lo cierto es que usted y yo sabemos que el Señor Jesús no cometió pecado, pero a pesar del dolor y el sufrimiento, a pesar de todo lo malo que le estaba pasando, el Señor Jesús nunca olvidó la misión que Él tenía por su Padre. Dice la palabra del Señor que Él vino a salvar lo que se había perdido, amén. Él vino a rescatar lo que se había extraviado. Y en ese lugar, en ese monte Calvario, había dos malhechores perdidos, había dos malhechores extraviados. Uno de ellos también menospreciaba a Jesús. Uno de ellos también cuestionaba si acaso tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Uno de ellos mostraba su rebeldía, uno de ellos mostraba su enojo porque moriría a causa de sus delitos. Pero en la otra cruz había un hombre que también era pecador, había un hombre que también merecía morir. Había un hombre que toda su vida la había malgastado, sumergido en las aguas inmundas del pecado. Había un hombre que estaba enemistado y alejado de Dios. Pero en medio de todo su negro corazón, una luz de esperanza nació en su corazón cuando le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A pesar de su pecado y a pesar de su maldad, este hombre pudo decir: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate que soy pecador. Acuérdate que sin ti no vivo. Acuérdate que sin ti no tengo nada. ¡Qué declaración tan poderosa! En medio del dolor y de la sangre, este hombre podía decir: me uno a ti, me acerco a ti. Yo sé que tú eres un rey. Yo sé que tú eres poderoso. Yo sé que tú no te vas a quedar colgado en la cruz. Yo sé que tú dijiste palabras de poder. Yo sé que tú eres un Dios grande. Acuérdate de mí. Bendito sea Dios, iglesia, de que usted y yo un día estábamos en la condición de este ladrón, y que usted y yo un día le dijimos al Señor: yo me uno a ti, Señor Jesús. Yo acepto mis pecados, yo reconozco mi maldad, pero yo me acerco a ti. Ahí en esa cruz, el Señor le dice a este ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Toda acción, iglesia, tiene un efecto. Toda acción tiene una reacción. Y este hombre exclamó: acuérdate de mí. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te arrepientes
día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha preparado para ti. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra. La tercera palabra la vamos a encontrar en San Juan 19:26. Dice la Escritura: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Déjeme decirle que el Señor siempre protege a los que lo aman. María había invertido toda su vida en el Señor. María había experimentado el poder del Espíritu Santo en ella cuando dio a luz al Salvador del mundo. María pasó muchas horas con Jesús. María invirtió su tiempo. María le enseñó tantas cosas. Y en los últimos momentos de su agonía, en los últimos instantes de su vida, el Señor no se olvidó de aquella persona que lo amó tanto, de aquella persona que lo amaba mucho, sino que en medio del dolor el Señor tuvo misericordia también de los que lo aman. Déjame decirte, iglesia, el Señor no abandona a los que lo aman. El Señor no desampara a los que lo aman. El Salmo 91, David dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. David podía decir: Dios está siempre con los que lo aman. Yo te vine a decir, iglesia, si tú amas a Cristo, si tú amas al Señor, si tú has invertido tu vida en los caminos del Señor, si tú te has entregado completamente al amor de Dios, no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios te ampara. Dios es tu amparo, Dios es tu refugio, Dios es tu pronto auxilio en toda tribulación. Dios no abandona a los que le reciben en su corazón. Y el Señor se interesa en la familia. Si la familia está rota, si la familia está desintegrada, Cristo quiere unificarla, Cristo quiere unirla. Dios se interesa en bendecir tu familia. Uno de los mandamientos más grandes del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu vida se alarguen. No debemos olvidarnos, iglesia, que debemos darle honor a lo que honor merece. Esta es la tercera palabra. En Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra, hermanos, el Señor la hizo, pero en la tierra había tinieblas. Dice la palabra del Señor que desde la hora sexta había tinieblas en la tierra, no había luz, el sol se oscureció y las tinieblas reinaban, como si de alguna manera la naturaleza dijera: yo no quiero ver lo que está pasando con el Hijo de Dios, yo no quiero saber lo que está sucediendo con él. En ese